Bueno, estas dos esculturas robóticas, en realidad, su origen fueron parte de lo que era la vestimenta, ¿no?, de un ballet de Fortunato de Pero, que se llamaba Máquina del 3000, Anican del 3000, ¿no?, porque él lo escribía al revés. Realmente la historia es dos locomotoras que estaban enamoradas del jefe de estación. Entonces, ante esa imposibilidad de amor, porque el jefe de estación las rechaza, pues se produce un poco esa discusión, ese acercamiento de estas dos locomotoras, y él genera un ballet como relación de enamoramiento y también de imposibilidad. Él da casi una imagen tragicómica de esa maquinalización del ser humano. Él crea una canción ruidosa, una canción que en ese caso pertenece a la onomalingua, que le llamaba así de Pero, que es un lenguaje inventado en la cual refleja pues, ese lenguaje de estas supuestas locomotoras. Es curioso que su origen eran de cartón y tela, en la cual las personas iban dentro y se movían. Aquí se ha hecho una relación en acero, porque nos ha resultado muy interesante su forma y también su humorismo, ¿no?, que contienen. Hemos recogido, ¿no?, también el testimonio de Pero, de ver también la imposibilidad del artista cuando utiliza nuevas formas. En este caso eran dos bailarines que debían ir dentro. Al ver realmente la vestimenta que había hecho de Pero, pues salieron corriendo. Entonces cuenta un poco de Pero en sus memorias cómo iba buscando dos bailarines que realmente se pudieran poner dentro, hasta que finalmente lo consiguió. Pero vemos un poco las dificultades en la vanguardia de un nuevo lenguaje, pues muchos aspectos como la danza no estaba a la altura de todas esas innovaciones.